Te alabamos, gracias por poder alabar, gracias por poder bendecir, gracias por poder glorificar tu nombre, gracias por poder hacer en este tiempo y en esta hora tu voluntad, Señor Jesucristo. Gracias porque estamos reunidos, Señor, como iglesia, y de la misma manera, Dios, allá del otro lado hay gente que puede escuchar, Señor Jesucristo, tu verdad y tu mensaje. En esta mañana, Señor Jesucristo, oramos y te damos gracias y te rogamos y te pedimos por tu palabra. Vamos a orar en esta hora para que Dios hable a nuestros corazones, para que Dios hable a nuestras vidas, para que Dios sea tocando nuestras vidas. Señor Jesucristo, te damos gracias. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Señor Jesucristo, queremos en este día oír tu verdad, oír tu palabra que tienes para nosotros, oír aquello que ciertamente va a cambiar y va a transformar nuestras vidas. Gracias, estamos en acción de gracias, porque tú hasta aquí nos has traído, Ebenezer. Hasta aquí también has sido con nosotros. Hasta aquí hemos visto tu mano poderosa, hasta aquí hemos visto lo que tienes para hacer aún en nosotros, porque tu venida está cerca, estamos llegando a la medianoche, porque hay tanta maldad, hay tantas cosas, pero saber que ciertamente tú escogiste nuestras vidas, nos llamaste, Señor, tú nos escogiste, pero nos pides a nosotros que seamos fieles. Hoy te damos gracias por esta verdad de tu palabra. Me escondo debajo de la cruz del Calvario y te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a nosotros. Te ruego que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, y esta semilla pueda ser puesta en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Vamos en esta hora a empezar. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Ok. Segunda de Corintios 9:11 nos dice de esta manera, es otra versión, pero podemos leer en la pantalla. Dice así: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y es cierto que hemos aprendido siempre en este tiempo, en nuestras vidas, una vez que conocemos de Dios, a que Dios nos pide que demos gracias en todo. Pasa el tiempo, pasan los momentos, pasan las situaciones, circunstancias en nuestras vidas, y aunque lo sabemos, cuando viene algo muy fuerte, muy tremendo, o cosas que pueden pasar en nuestra vida, y ese golpe o eso que viene a afectar nuestras vidas, y más caminando con Dios, conociéndole, viene el momento en que aquello sí, al golpearnos, no que dudemos, no que nos vayamos o escapemos de lo que es Dios o de las cosas de Dios, pero sí viene a veces esa pregunta. Pero Dios nos dice que demos gracias. Y el lado contrario de acción de gracias o la gratitud, lo contrario es la ingratitud. Y la ingratitud, de alguna manera, nosotros podemos entender y saber en dónde pasa. El pecado de la ingratitud empezó en el cielo, empezó en la eternidad, porque nosotros podemos saber y entender qué pasó allá en esa eternidad. Quiero que por favor vayamos a Ezequiel 28 para poder entender un poquito en dónde empezó el pecado de la ingratitud. Y la ingratitud, de alguna manera, a veces sí empieza cuando no tenemos, porque no tenemos, pero hay otro nivel en donde la ingratitud viene y pega en nuestras vidas, y esto es cuando tenemos, esto es cuando Dios nos ha bendecido, nos ha dado, ha llenado nuestras vidas, nuestras troques, nuestra sustancia, nos ha bendecido. Es cuando también nosotros podemos encontrar que existe otro tipo de ingratitud. Y la ingratitud es un pecado y empezó en el cielo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28
y es un ser que hemos estudiado. No vamos a ir a profundidad a esto que está aquí, pero solamente podemos entender un poco lo que la Escritura nos dice acerca de este ser, y a todo lo que tenía, todo lo que estaba, todo lo que en su ser había y donde se encontraba. Y en medio de, después de la manera tan excelsa que fue creado, Él viene y se revela. Dice el versículo 12: Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, oni y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Entonces es increíble todo lo que Dios le da a este ser, y nos dice que Él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Fue realmente alguien en el cual el molde que hizo Dios lo hace, Dios lo rompe y dice: no hay nadie como Él, no hay nadie como ese sello, y es una perfección. Y encontramos a Él lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Y luego Él también estuvo en ese santo monte de Sión, el cual la semana pasada estudiamos. Sé que no se grabó, el lunes voy a volver a grabar esa parte. Nos detuvimos un momento estudiando el tabernáculo de David para introducir esto que estamos el día de hoy estudiando. Pero nosotros vemos que Él estuvo en ese lugar, en ese paraíso, en los lomos procreativos de Dios, y conoció grandes y tremendas cosas en Dios. Dice que también tenía una vestimenta de toda piedra preciosa, las cuales hoy esas piedras las utiliza de manera contraria, equivocada, para tratar con el hombre. Y Él era un querubín de una manera tremenda, protector. Él protegía el santo monte de Dios. Y nosotros leemos el 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La palabra para maldad que está ahí en el hebreo es sabón, y significa iniquidad. Y tiene un significado que es dar la vuelta 180 grados. Encontramos más adelante, dice el 16: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Esta otra palabra para iniquidad es diferente y significa violencia, significa volverse violento, atacar. Él, estando en el santo monte de Dios, ¿en qué punto en su vida Él vivía? En el lado sur, porque cuando nosotros encontramos en el tabernáculo el lado norte, donde estaba el monte de Sión, era la mesa de los panes, pero Él vivía en el lado de abajo. Y Él se vio tan excelso, tan grande, tan hermoso, que Él en un momento en su vida dio una vuelta de 180 grados, teniendo todo lo que tenía. Hubo tres cosas que Lucifer no tenía de Dios. Uno era obviamente el trono de Dios, porque ese le pertenece a Dios y estaba destinado para el Hijo. El otro lado es que Dios a Lucifer no le dio el poder de ser creativo, de crear las cosas. Él tenía todo esto, pero hubo el ser creativo, ser creador, era algo que no tenía. Por eso Lucifer es un imitador. Todo lo que hay en el mundo malvado, perverso, que la gente hace afuera, son cosas que Lucifer vio hacer y tener en Dios, pero él las pervirtió. Y nosotros vemos que él no tenía este poder creativo, vivía
en el lado sur, y entonces un día se vio de manera tremenda. Vamos a Isaías 14, por favor, donde encontramos algo más que nos dice la Escritura acerca de este ser. Isaías 14, por favor, y vamos a leer de los versículos. Sé que es Isaías 14. Vamos a leer, por favor, del 9 en adelante. Leemos Isaías 14 del 9 en adelante. Lo tenemos. Dice: el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también enfermaste como nosotros, y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas o arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y nosotros encontramos que este es el título que tenía Lucifer, lucero de la mañana. Y el lucero de la mañana es aquel lucero que se pone antes de la venida del sol. Antes de que el sol salga, existe y viene este lucero. Él estaba como querubín protector, él estaba como en el santo monte de Dios, y sabemos que el Señor Jesucristo es el sol de justicia. Y esta palabra para lucero, hijo de la mañana, es aquel que decía: estad despiertos. Significa: el esposo viene, salid y venid, porque el esposo está aquí y viene. Era lo que él decía. Viene el sol de justicia, viene a tener comunión con las piedras de fuego. Pero él llegó a un punto en donde vemos que el Señor Jesucristo tenía solamente alma y espíritu, sabiendo que había todo un proceso, un plan de Dios para él después estar sentado en ese trono. Pero había que venir a la cruz del Calvario, había que venir, bajar a los infiernos, había que hacer tantas cosas en humildad, y después Dios exaltar a su Hijo para ponerlo en su trono. ¿Y en qué punto y en qué momento? Porque él también lo que hacía, su nombre es Heilel, que es halal. Él hacía alabanzas a Dios, él se remolineaba haciendo loqueras, haciendo mil cosas, porque venía el Hijo de Dios. Pero después vemos en Ezequiel, leemos que dice: a causa de tus contrataciones y mercaderías. Él se empezó a ofrecer. La historia nosotros la vemos que pasó en el cielo cuando David y Absalón, dice que Absalón se ponía a la puerta de Jerusalén y diciendo: el rey no te quiere, no te puede servir, no te puede recibir, yo resuelvo todo lo que tú traigas. Y dice que Absalón se ganaba el favor de la gente. Lucifer así fue ganándose en el cielo el favor de semillas de fuego que estaban ahí, y diciendo: el rey Jesús el Padre, Dios no te va a querer, no te va a hacer caso, elige por mí. Entonces hubo semillas que eligieron por él, pero él lo que tenía que hacer era correr la cortina y decir: el esposo viene. Amén. Lo vemos en el lado de las vírgenes que están en Mateo 25. Había 10, 5 eran prudentes, 5 fatuas, y todas se durmieron, pero hubo una que estaba despierta, porque fue la que dijo: el esposo viene, santo es su nombre. Así que no solo necesitamos tener aceite, necesitamos tener este lado de la mañana en el cual estamos despiertos, velamos, porque sabemos que el esposo viene, bendito sea su nombre. Dice el 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Él vivía abajo, en lo alto, y dice esto: junto a las estrellas de Dios
ensalzaré mi solio. Y esto de estrellas de Dios es interesante porque la Biblia nos dice que los ángeles Dios le llama estrellas, y también las estrellas cuando venían Dios le dice son ángeles, hay una similitud. Estos ángeles que estaban ahí, lo que ellos hacían es que vivían en ese lugar y había habitaciones para esos ángeles en ese lugar. Y la Biblia nos dice que Él corrompió la tercera parte de los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Él corrompe. Y entonces, cuando Él corrompe a esos ángeles, esas habitaciones quedan vacías. Jesucristo dijo, yo me voy, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, bendito sea su nombre. Entonces hay habitaciones que están ahí, pero por esta rebelión, esas habitaciones fueron ensuciadas. Y solamente la sangre de Jesucristo, del Padre que había en Él, fue a limpiar el cielo, bendito sea su nombre. Y el día de hoy hay habitaciones que dejaron esos ángeles, y la esposa es la que va a habitar esas habitaciones, bendito sea su nombre. Por eso es que necesitamos ser como un David, que conquiste el santo monte de Sión, que conquiste Jerusalén. Y hay ángeles que dejaron esas habitaciones. Nosotros vemos en Apocalipsis a Miguel peleando con sus ángeles, y dice que saca al dragón, saca a la estatura completa y saca a esos ángeles. Hoy esos ángeles de alguna forma también vienen y están para oponerse a nuestras vidas, para que usted y yo no lleguemos, para que usted y yo no estemos en el lugar que ellos van a perder. Una vez que sea el rapto, nos espera Dios para que solamente veamos esa batalla y vayamos y habitemos los lugares de esos ángeles donde estaban. Pero dice que cayeron estos ángeles, la tercera parte de ellos. Y hermanos, sabemos que tenemos más con nosotros, santo es su nombre, porque más están en Dios. Y dice el versículo 13, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Entonces vemos aquí a un ser que Dios le da todo, y lo que hubo en su vida fue ingratitud. Y la ingratitud, cuando la tenemos, Él expresó, esto no me distes, yo merezco más. Esto no lo tengo, entonces, ¿por qué no me lo distes? Porque Él era excelso, grande. No hubo o no había nadie como Él. Y empezó a dar la vuelta de 180 grados cuando empezó a decir, esto no es justo, yo merezco más. Y empezó a haber ingratitud en su corazón. Después nosotros vemos que esa ingratitud, ¿a dónde la pasó? ¿Sobre quién vino? Vemos el huerto del Edén. Vamos por un momento a Génesis capítulo 3, capítulo 2, porque nosotros vemos que Dios dice que al sexto día hace un hombre a su imagen y semejanza. También le dice que señoree en todos los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Vemos a Adán, y la Biblia dice que Dios viene y planta el huerto del Edén. El lugar donde estaba Lucifer, Dios viene y lo vuelve a plantar aquí en la tierra, y a un hombre que era a imagen y semejanza de Dios. Nadie, ni los ángeles, ni ninguna otra creación de las tres que habían habido, eran como Adán. A imagen y semejanza de Dios, ellos brillaban, ellos eran
dice en una parte de los salmos Elohim, dioses en minúsculo. Eran perfectos de alguna manera, pero había una voluntad en ellos que tenían que dejar crecer. Pero dice, por ejemplo, el versículo 2:9, dice, el 8 dice, había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Vemos aquí la porción de Dios para su alma a través de los árboles que estaban ahí, que eran criaturas. La Biblia dice en el Salmo 1 que nosotros somos como un árbol que puede ser plantado junto a arroyos de agua y dar fruto a su tiempo. También encontramos en Isaías 60 que Dios nos expresa que somos plantíos de Jehová, plantíos. Entonces también Salmo 90 nos dice lo que podemos llegar a ser en Dios, árboles de justicia. Entonces Dios expresa que nosotros como seres humanos nos invita o nos dice Dios que somos árboles. Hubo vencedores en las creaciones pasadas, por eso es que había gente que habitaba en ese lugar. Y ellos, al haber vencido, le podían haber dicho a Adán, Adán, hay un ser que te puede hacer caer. Lo que dice Dios, hazlo y hay que obedecer. Pero él se vio tal vez tan grande, tan excelso, que tal vez a lo mejor sí fue, pero él, al verse como lo que tenía, se sintió seguro y diciendo, yo me la sé, Dios viene a platicar conmigo, porque era lo que hacía Dios. Y vemos que había también un río, el nombre de Dios se regaba a los 4 ramales, y viene Dios y le dice al hombre en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Y esta palabra para labrar significa que lo que él tenía que hacer es adorar, es bendecir, es exaltar, es glorificar a Dios. Le dice, vas a labrarlo, y también le dice que lo guardase. Y esta palabra para guardarse, él tenía que ser alguien que estuviera vigilando, alguien que estuviera atento, porque él conocía lo que había afuera y el peligro que tenía. Hay gente que puede expresar aquí cuando no ve los detalles, ¿por qué Dios así comen? Y Dios le dice, te saco del huerto. Es que Adán vivió antes afuera y él conocía. Y aparte Dios le dijo, vas a hacer esto, porque este huerto tenía puertas, como las puertas que había en la santa ciudad. Y también le dice en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Le da una orden y le dice también, puedes comer del árbol de la vida. De hecho, era el árbol que tenía que comer. Es Jesucristo, la sabiduría. Jesucristo hubiera crecido en él. Y Dios sí iba a darle el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero una vez que él fuera crecido, una vez que él hubiera tenido en su vida y en su ser la estatura de Jesús, entonces poder entender el bien y el mal de Dios. Sin embargo, vemos capítulo 3, Dios le da a su mujer, le da a su esposa, y lo vemos, la serpiente entrando y engañando a esa mujer, hablando al oído, y esta pareja fallar, caer, porque hubo ingratitud en sus vidas. Teniendo todo, lo que hubo fue ingratitud. Después, ¿a quién encontramos? Porque el pecado de ingratitud nosotros lo vemos a través de la Biblia, en estos ejemplos que vemos, y lo vemos en el pueblo de Israel. Y nos dicen las jornadas de Israel en el desierto. Vemos a Dios dando a este pueblo, una vez después de 400 años de estar esclavo, nos dice la Biblia que les da un cordero para salir de Egipto, les da la sangre. Después nosotros vemos a Dios en Etán dándoles la columna de nube y fuego. Vemos a Dios abriendo el mar rojo para que ellos pasaran. Y vemos también
después de 50 días llegar al monte de Sinaí, Dios dando sus leyes, sus mandamientos, y también Dios en Éxodo capítulo 25 les dice: háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Les da a Jesús el tabernáculo. ¿Qué más les dio? Dice que les dio el maná por 40 años. Eran 3 millones de gentes, y darles de comer todos los días por 40 años, dicen los que estudian, que se necesitaban de 19 trailers o 20 vagones de tren llenos completamente de agua y de comida para alimentar diariamente a 3 millones de personas. Pero viene Dios y lo que hace es que les da el maná. También les dio aguas, porque él dice que a Moisés golpeó la roca, primero la roca del Padre, la roca Sur, después la roca Sela, contuvo las aguas y la distribuía a las 12 tribus de Israel. Ellos tenían todo, tenían calefacción, Dios los llevaba en alas de águila, sus vestidos no envejecían, sus zapatos crecían con sus pies por 40 años. Sí, 40 años. ¡Qué tremendo, hermanos! Vamos a ver en Éxodo 16 acerca del maná por un momento. Le hablé de ángeles, vamos a ver acerca del maná, porque encontramos este alimento siendo Dios, todos los días caía, hermano, todos los días. No hubo día hasta que Josué entran a la tierra de Canaán y comen los frutos de ese lugar, es cuando deja de caer el maná. Pero por 40 años Dios los alimentó con maná. Dice el Éxodo 16 del 11 al 22. Vamos a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Puede usted leer, por favor? Y venida la tarde, fuerte, por favor, sí. Que cubrieron al real, y a la mañana descendió rocío en alrededor del real. y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel que se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da de comer. Sigan leyendo, hermanos, sí. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeré de él cada uno según pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecían a Moisés, Sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés, y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, derretíase. En el 6º día recogieron doblada comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Entonces vemos todo esto que Dios le da al pueblo, y el maná es algo tremendo. También vemos aquí que el pueblo pedía carne y Dios también les mandó carne. Ahorita vamos a ir a un salmo donde Dios les hace lo mismo, pero vemos que el maná era algo súper especial. aleluya. En un lado caía primeramente el rocío, después caía el maná y después volvía a caer una escarcha de hielo. Era como un sándwich
que tenían que ellos quitar el hielo, obviamente agacharse para poderlo tomar y entonces ir a sus casas el gomer que tenían. Y dice la historia judía que ese maná, a lo que ellos lo cocinaban o querían que supiera, a eso sabía. Porque ellos se quejan y dicen, es que extrañamos los pescados. Pero ¿a qué punto fue su ingratitud? Que ellos hubieran dicho, Señor, hoy quiero comer pescado, y el maná les hubiera sabido a pescado. Es que quiero comer cebollas. Bueno, hubieran pedido que el maná supiera cebollas, a ajos. Pero ¿qué punto su ingratitud? Porque vemos, ¿verdad? En Números 2:15 nos dice que después ellos se quejan, ¿verdad? De lo que era el maná. Pero el maná dice que una vez que lo tomaban, en el Homer se volvía duro, pero el que quedaba en el suelo se volvía agua y producía hierba verde para que el ganado de Israel pudiera comer, sus animales, y entonces tenían provisión para todo lo que ellos tenían. Por eso los pueblos podían ver que Israel había estado ahí porque dejaba completamente verde ese lugar. Que Dios nos ayude a que nuestra vida pueda ser de esa manera, que donde estemos y tenemos la vida, el maná, pueda ser verde. Jesús lo dijo en Juan 6, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Hoy usted y yo comemos de ese pan, dice que bajó del cielo, que es Jesucristo. Santo es su nombre. Sharabasía, Santo Jesús. Y entonces ellos se volvía duro, pero lo demás se derretía. En un lado hay cosas que Dios nos da como alimento sólido en nuestras vidas, pero hay cosas que se pueden dejar y es algo verde, algo en sustancia que Dios hace en nuestras vidas, precisamente en bendición hacia cosas demás que existen y hay, porque nosotros estamos comiendo una verdad, y al hacer esa verdad, saber que podemos producir vida a través de lo que somos, hacemos y tenemos de la vida que Dios nos da. Amén. Santo es su nombre. Después vemos que el maná dice que si lo comían, pero lo demás que no comían, Moisés les dijo, se va a echar a perder y va a crear gusanos. Tenía esa otra capacidad, echarse a perder y crear gusanos. Hay cosas que puede la palabra o este maná o este pan de repente ser como Israel. Vamos a Números 2:15, por favor. Números 2:15. Gracias, Jesús. Es donde ellos dicen, este maná estamos hartos de Números 2, es lo que le digo. 21:5, perdón. Números 21:5. Gracias, Jesús. Aquí han pasado precisamente 40 años. Ellos están en los campos de Moab por entrar a la tierra de Canaán. Y después, cierto, de 40 años, ellos expresan esto. 21:5, lo tenemos. Dice, habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuestra alma tiene fastidio de este maná. Dice que se echaba a perder. Cuando usted y yo tal vez empezamos a detestar las cosas de Dios, es cierto que para la gente que conoce de Dios, aquí era un pueblo cristiano, ese maná puede decir, y es esto Jesús, y hay que caminar con Dios, y hay que seguirle, y hay que servirle. Es el momento en que se echa a perder. No para el mundo, sino para la gente que conoció, para la gente que sabe de Dios. Esto. Lo que está también aquí diciendo, dice en el 5, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo que nos dice aquí es que ellos
no iban al baño. No iban al baño. El pan, el maná, se deshacía en su estómago, en ellos. Sabemos de alguna manera el excremento es tipo de odio. Y el maná es el pan de Jesucristo, es la palabra. Y entonces ella dice que no vuelve vacía y no se echa a perder. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso, hermano, ellos no iban al baño. 40 años el maná era todo nutriente para ellos. Pero llegó el punto en que dijeron, no somos agradecidos, estamos hartos de esto, no vamos al baño, queremos ir al baño. Sí, gloria a Dios, era lo que decían. Qué ingratitud. Vamos por favor al Salmo. Esto es tremendo, amén. Gloria a Dios. Salmo 78, por favor, del 17 al 32. Salmo 78. Entonces Lucifer fue ingrato, Adán fue ingrato, este pueblo fue ingrato. Salmo 78, por favor. Y vamos a leer del 17 al 32. Gloria a Dios. Salmo 78, del 17 al 32. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Lo que me das no me agrada. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó Jehová e indignóse, y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud, a pesar de que mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer. ¿Qué era este maná? Dióles trigo de los cielos. Era pan de los cielos. ¿Y quién come también este pan? Lo leemos en el 25. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura. Y esta palabra para nobles que está aquí, hermanos, es esta palabra 47 en el hebreo, y significa caballo, significa corcel, significa duro, significa fortaleza, significa fuerte, significa noble, novillo, poderoso, principal, toro valiente. Ahorita vamos a ir a Apocalipsis 10, versículo 1, donde la Biblia nos habla que esta palabra nobles son ángeles. Son ángeles. Y estos ángeles lo que comen es este trigo del cielo, es este maná. Y Dios le dio a Israel esto. Pero ¿qué pasó, verdad? Dice, ahorita vamos para allá, dice el 26, movió el solano en el cielo y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carnes como polvo, y aves de alas como arena de la mar, e hízolas caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas. Y comieron, y hartáronse mucho, cumplióles pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Bendito su nombre. No sé si alguna vez usted se ha preguntado,
el por qué de alguna manera ellos al comer la carne mueren, ¿sí? Lo dice ahí, mueren. Y dice aquí que Dios mata a los más robustos y también mató a los más escogidos. El maná lo tomaron, lo comieron, era el pan de nobles, el pan de los cielos, y no les hizo de alguna manera nada, a pesar de sus murmuraciones, ¿estamos de acuerdo? A pesar de sus quejas. Pero vienen y amontonan la carne, comen, dice, hasta que se hartaron, se saciaron, y a través de eso Dios los mata. ¿Por qué? Y mire, ya le había dado Dios muchísimas experiencias, pero ¿sabe por qué? Dice la Biblia que la leche, ¿para quién es? Para los niños, los bebés. ¿Y la vianda fuerte para quién? Para los que tienen los sentidos ejercitados, dice la Biblia, en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los que ya pueden aguantar la carne. Ajá, ellos eran, ¿qué cosa? Un pueblo niño. ¿Y come carne? Si le damos carne, un bistec, bueno, ya se lo come Ailín. Pero comieron carne y eso los mató. Porque no estaba su cuerpo, su vida, a poder entender esa sustancia que Dios tenía en palabra, porque la carne nos habla precisamente de fortaleza, poder, también de su palabra, pero ellos no tenían ese crecimiento para poder discernir lo que Dios les da y los mató. Por eso es bueno, nosotros conocemos el camino crucificado y viene Dios y habla cosas tremendas de duro para nuestras vidas, donde dice Dios, hay placer, y los niños, pero Dios dice, hay dolor. Y usted y yo que tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ese bistec que trae Dios donde nos dice, oye, también hay mal, no nos mata, al contrario, nos da vida. Bendito su nombre. Al contrario, dice Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces uno entiende. Y la carne, la sustancia fuerte no nos mata. Bendito sea su nombre. Pero a un niño que dice, ay, va a haber dolor, ay, no, mejor me voy. Ananías va con Pablo y le dice Dios, ve y dile que este va a ser instrumento. ¿Y cuánto le voy a hacer sufrir? Pablo ya tenía un crecimiento y dijo, venga esta carne, venga este bistec, gloria al nombre de Dios, amén. Por eso es que ellos murieron porque eran niños, gloria al nombre de Dios. Pan de nobles, dice aquí, ángeles. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, por favor. Apocalipsis, último libro de la Biblia, y vamos al capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 1. Y estamos en acción de gracias. Ok, vamos a llegar a algo. Gloria a Dios. Vamos bien. Apocalipsis 10, 1. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Lo espero. Llegamos a Apocalipsis 10, 1. Dice así la escritura. Y vi otro ángel, ¿cómo? Fuerte. Esa palabra para fuerte es la misma que está aquí, Abir. Ya ve que ahí dice fuerte. Ajá. Entonces, estos nobles del Salmo 78 eran ángeles. Eran estos que estaban aquí. Dice, vi otro ángel, Abir, descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Entonces nosotros vemos, hermano, a este, ¿dónde está? Aquí está. Vemos a este ángel que era de alguna manera esto, ¿sí? Y cuando habla aquí de su estatura y habla de todo lo que tenía este ángel, lo vemos que tenía una gloria de sol. Y la gloria de sol solo la encontramos en el lugar santísimo. Pero ¿qué le hizo crecer de esta manera, hermanos? ¿Qué le hizo crecer? El maná. ¿Qué lo hizo crecer?
Que comiera maná, pan de cielos, pan de nobles, sí me doy a entender, gloria a Dios. Entonces a nosotros es lo mismo. ¿Qué nos hace crecer? ¿Qué nos va a hacer crecer? El maná. Jesucristo es el maná. Jesucristo es el que dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y es cierto que llega el momento que pasan los años y la gente puede decir: ya no quiero de Jesucristo. Quienes decimos ya no quiero de Jesucristo, obviamente hay gente que uno le habla y rechazan el pan de vida. Pero nosotros en algún momento, después de ya tener, después de decir nos ha dado Dios, nos ha bendecido, podemos llegar a ese punto. Lucifer teniendo todo, Adán teniendo todo, Dios con Israel haciendo todo esto y dándole todo, ellos se volvieron ingratos. El pecado de la ingratitud es cuando podemos decir: y Dios a mí tal vez no me ha dado lo mejor. Dios a mí no me ha dado nada. Dios a mí no me ha dado más. No me ha dado aquello. Mira lo que tienen otros y eso no me ha dado Dios. Y vemos a este ángel, tiene un arco iris. Y para que se forme el arco iris, nosotros hemos aprendido que se necesitan de dos elementos. Uno de ellos es el agua o el frío. Y obviamente el otro es el sol, que es lo exaltado, lo caliente. Y este ángel es uno de los ángeles que es cierto, estaba en esos lugares de habitación donde Lucifer fue a decirle: oye, hey, ¿no me ves a mí más grande y más hermoso? Ve, Dios te puso en esta habitación, pero hay un trono, hay un lugar celestial, no nos lo ha dado. Y ve, crece en ese Jesús. Ve, ni tiene un cuerpo. Ve cómo es. Escoge por mí. Pero este ángel tomó una decisión en frío. En ese punto donde no había nada en Jesús, no se veía tal vez nada en el Creador, pero él dijo: yo sé, Él me crió, yo elijo por Jesús, yo elijo por Él, no importa si tú me ofreces lo exaltado, tú me ofreces lo alto, tú me ofreces otro punto, otra vida, pero yo sigo eligiendo por Jesús. Y me gusta el maná, el pan de trigos, el pan de los cielos, y puedo ser agradecidos, bendito sea su nombre. Y entonces él eligió allá en una eternidad por Jesús. Hubo ángeles que dijeron: no, sí, Lucifer, tú nos ofreces algo mejor, tú no nos ofreces algo distinto. Vamos por favor a Génesis 6.2. Génesis 6.2. Génesis capítulo 6, versículo 2. Gracias, Jesús. Dice así la palabra. Vamos a leer el 1. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Vemos aquí este versículo y ciertamente a veces hay preguntas, pero estos ángeles que están aquí, que habla la Biblia, estos ángeles en la rebelión de Lucifer, ellos no se rebelan. Y después de 3 creaciones, y cuando pasan cerca de 500, 600 años más, no más de 1000, de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y empieza una corrupción. Aquí la Biblia dice que había gigantes. Vemos que Enoch, Lot, se separa una vez que mata a sus hermanos, y Lot lo que tenía era maldad, y la maldad empezó a multiplicarse. Había gigantes, y estos gigantes obviamente se empezaron a corromper igual más y más y más, al grado que dice la historia judía que ellos empezaron a devastar ciudades, empezaron a comerse los animales, empezaron a comerse los árboles y todo,
pero después llegaron al punto de empezar a comerse hombres, a comerse los hombres. Y los ángeles que estaban aquí con Dios, que tenían su gloria, que tenían su presencia, que estaban con Él, dice que vieron a las hijas de los hombres. Vamos por un momento a Judas, por favor. Vaya, Judas solo tiene un capítulo, porque ahí Judas nos dice qué pasó con estos ángeles, ¿sí? Judas 1, y leemos los versículos 6 y 7, por favor. Judas 1, 6 y 7, porque aquí nos lo vuelve a expresar, ¿sí? Me dice cuando usted llegue, por favor. Está antes de Apocalipsis, Judas 1, del 6 al 7. ¿Lo tenemos? Esperamos para que usted llegue y lo podamos leer, porque esto es, casi termino, si no es que, gloria a Dios. No lo hallo. Váyase a Apocalipsis 1, hermana. Váyase a Apocalipsis 1 y está atrasito. Váyase a Apocalipsis 1 y atrasito está Judas. Los ángeles, ellos estaban con Dios, ellos estaban en ese lugar. Habían vencido, incluso podemos saber de que vencieron a los 3 otros ángeles que hubo, como Padre Maldad, Madre Maldad, Abadón. A Lucifer también lo vencen estos ángeles, pero llegan hasta aquí después de eones de años. Y dice Judas 1, 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Estos ángeles, fue tan tremendo su pecado que ellos están, dice, debajo de oscuridad. Qué tremendo esto, dice, ¿por qué? Dice el 7, he aquí, ¿qué pasó? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña. Este es lo que vamos a entender. Y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Entonces vemos aquí, ellos tenían una habitación, estaban en esos lugares que leímos en el libro de Isaías, no se habían revelado, pero ellos en medio de todo lo que tenían, a los ángeles sí hubo algo que Dios no les dio: ser masculino y femenino. Y el otro lado, procrearse. Solo el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, es el único que podía procrearse. Y entonces vieron a las hijas de los hombres y dijeron: esa carne que está ahí, Señor, eres tan ingrato, no nos la diste. Y dice que descendieron. Pero para que esto pudiera haber pasado de estos ángeles con las hijas de los hombres, aquellos hombres de aquel tiempo lo que dejaron para sus vidas es hacerse posesiones. En el libro de Rebecca Brown, el de Vino a libertar a los cautivos, precisamente los demonios, para tener sexualidad con aquello que Dios no les dio, lo que hacen es tener posesiones. El libro de Romanos nos dice la decadencia del hombre, cómo es: se mete primero con hombre, mujer con mujer. Después hay otro escalón que dice que se mete con animales. Y lo más bajo es dejar que ángeles, demonios posean a la gente y entonces de una manera pervertida hacer cosas tremendas. Entonces ellos lo que expresaron cuando dejaron su habitación: a nosotros no nos diste lo mejor, Dios. A nosotros no nos diste lo adecuado, lo correcto. A nosotros no nos entregaste eso, Dios, y lo queremos. Y bajaron y descendieron. Entonces el pecado empieza, de la ingratitud empieza,
en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando tal vez podemos pensar y expresar que Dios no nos ha dado lo mejor. La gente dice, no me diste ni el mejor cuerpo, no me diste la mejor familia, no me diste la mejor mamá, no me diste los mejores hijos, no me diste el mejor trabajo, no me diste la mejor iglesia, no me diste al mejor pastor, no me diste la mejor, y así, ¿verdad? Empezamos a expresar en nuestras vidas y tenemos ese pecado de ingratitud, tenemos ese pecado en el cual nuestra vida viene y nos volvemos ingratos en medio de todo lo que Dios nos ha dado. Israel, después de una generación de 40 años, viene una nueva, diferente, distinta, y Dios le dice, a la tierra que yo te voy a introducir es tierra de vegas, tierra de ríos, tierra de frutos, tierra... Es increíble esa tierra, tú no vas a tener que sembrar, plantar nada, tú no vas a tener que hacer nada porque yo te la doy y yo echo los moradores. Y ese pueblo que tuvo eso y que llegó con Salomón a lo más alto, ese pueblo falló, ese pueblo se desvió, ese pueblo no fue agradecido y cayó de una manera tremenda siendo llevado cautivo. El pecado más grande, hermanos, es la ingratitud. Lo que nos dice Dios para nosotros, porque Dios dice, bueno, me falló Lucifer, falló los ángeles, fallaron mi pueblo, pero tengo una esposa, pero tengo una iglesia, bendito sea su nombre. Esta iglesia, lo que quiero que aprenda es esto: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Y nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y nos dice la invitación que les di, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Es cierto, hay decisiones que Dios nos pide y están en el frío. Es el dolor, es la noche, es el valle de sombra de muerte. Viene el problema, viene la enfermedad, viene la situación, vienen las circunstancias que parecieran no ser agradables. Esos ángeles dejaron sus habitaciones porque vieron solamente el lado alto. Es que es cierto, Dios es injusto. ¿Por qué nos manda esto a nosotros? ¿Por qué me da esto a mi vida? ¿Por qué trae esto o estas situaciones? Cuando podemos decir, Dios me da lo mejor. Dios me da al día de hoy la vida por donde me ha traído, por donde me ha fijado mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, el hecho de casarme con la persona que me casé. Dios ha sido bueno. Le doy gracias por todo, por los lugares, las escuelas donde estuve, los campos que Dios ha prestado a mi vida. Este lugar, le doy gracias a Dios, porque Dios me da lo mejor. Siempre bendito su nombre. Porque la manera para vencer y ganar y vivir en esas habitaciones es que usted y yo le demos gracias a Dios por todo. No entendemos muchas cosas, no comprendemos muchas cosas. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Y todo hombre que vemos en la Biblia que Dios le dice dame, porque el primero en haber dado fue Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pudo haber tronado los dedos y decir sean salvos, o haber mandado a estos ángeles fuertes a hacer una salvación, pero Dios envió lo mejor que tenía. Él fue agradecido con su creación y dice, les doy a mi Hijo, porque Él era agradecido. Por eso en Dios es alguien que cuando nos pide que demos, Él es el primero en dar.
Él es el primero en dar. Y dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Cuando Elías, porque hay momentos en que es cierto, los bolsillos están escasos, no tenemos, pero Elías, ¿con quién fue? Pudo haber ido con el rey que sí tenía guardado su provisión, pero fue con una viuda. Y la viuda le dice a Elías, dame de comer. Le dice, nada más tengo un poquito de harina, poquito de agua, aceite, voy a hacer una torta, vamos a comer y nos vamos a morir. Gloria a Dios, sí. Y le dice Elías, dámelo. Y dice que ella fue la viuda, y no fue Israel, dice, fue hacia el norte de Jerusalén, porque vio a esa mujer Dios. Y lo que Dios pidió fue, dame. Entonces Dios nos pide, cuando nos pide que demos, ¿cuál es? Dice ahí, da. Gracias, ¿qué? En todo, hermano, dad gracias en todo. Dios nos pide, dad gracias en todo, eso es lo que nos pide. Pero vuelvo a eso, puedo ser desagradecido con lo que Dios nos da. Hermano, que nos estás viendo, yo en esta hora vamos a tener esta experiencia. Y le hemos llamado a esto que queremos que usted y yo hagamos, ya que termina este año. Se llama muro de gratitud. ¿Puedes llamarle a mi esposa, por favor? Se llama muro de gratitud, ¿sí? Y usted lo va a poner en algún lugar en su casa. Y puede ser cada semana. Si le digo que cada día, a lo mejor lo llena, ¿verdad? Pero puede ser cada semana y igual, ¿verdad? Si hay muchos miembros de la familia, está bien, pero si usted dice, soy solita, pues a lo mejor sí cada día. Y les vamos a entregar unos post-its. Va terminando el año. Y a lo mejor por esta pandemia que empezó enero, febrero, marzo, ¿verdad? Por ahí así nos vinieron, nos encerraron. Dejamos de hacer muchas cosas que usted y yo hacíamos antes. Dice un meme, éramos libres y no lo sabíamos. Sí, y todos encerrados. Pero quedan pocas semanas y va a ser su muro de gratitud. Esta semana que pasó, Dios, y pone usted, yo te quiero agradecer porque tuvimos de comer. Amén. Señor, yo te quiero agradecer porque me pude levantar cada mañana. Yo te quiero agradecer porque tengo salud. Y que usted, Dios ha pasado el año. Y usted en casa de, ay, no me va a dar uno de esos, pues está lejos. Pero tenga un muro estos días, un muro de gratitud. Hermano, no voy a tener post-its. Bueno, con una hoja pegue un Durex ahí en su muro y pueda decirle a Dios, Señor, creo que todo este tiempo, todos estos meses, lo que he hecho es quejarme, lo que he hecho es murmurar, lo que he hecho es decir, Dios, ¿por qué no me das? Y bueno, eso es el pastor que tiene usted enfrente. Sí, yo sé que usted no, pero tal vez nos ha faltado. ¿Y sabe en qué lado estamos? En Dios nos ha dado todo, nos ha dado mucho. Hemos aprendido, usted tiene 3, 4, 5 años, ha aprendido mucho de la palabra, estamos ricos. Hermano, yo llevo 10 años, 11 del ministerio, pero me vuelvo ingrato. Dios me ha dado tanto, pero de repente digo, ay Dios, ahora no me estás dando, Señor, ayúdame. Y me vuelvo ingrato, pero puedo ver la mano de Dios que sí, Él sigue extendiendo, Él sigue haciendo y Él sigue obrando. Gracias, Padre bendito. Es cierto, han venido cosas. Entonces, es muro de gratitud. ¿Qué vamos a hacer? Dar gracias en todo. Y el último domingo del año, a menos que usted diga, voy a salir, pastor, mis vacaciones, ¿verdad? Pero que usted y yo lo podamos traer para dar gracias a Dios y tener santa cena. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, hermanos, muro de gratitud. Muro de gratitud. Entonces, hermano Trino, pase por favor, le entrego su muro de gratitud. Sí, Gracias. hermana Esther, su muro de gratitud. Va a pegar, ¿verdad? Los post-its
Hermana Carmelita, si ya está lista, pásele, por favor. Sí. Hermana, muchas gracias. Gracias, hermana. A la familia le voy a dar 2. No, uno por cada quien. Uno para cada quien, gloria a Dios. Cada quien tiene que ser agradecido. Bueno, pero no sé tanto. no, sí se alcanza. Muy bien. No vinieron, no Gracias, les toca. gracias. Eso, gloria a Dios, amén. Eso, ni modos. Si vienen y me reclaman, ya si no, se los llevó la familia de la hermana Adriana. Sí. Voy a decir, no somos agradecidos, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿sale? Gloria a Dios. Podemos por un momento ponernos de pie. Amén, gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Él es bueno, Él es bueno. Amén, amén. Hermano, le invito, usted está en casa que se quedó, haga su muro, o en un muro, una pared, y póngale ahí. Gracias, 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 gracias. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria al nombre de Dios. Vamos a levantar nuestras manos, a levantar nuestras vidas y a decirle a Dios, gracias, gracias. Ya casi se termina el año, sí nos falta celebrar el último domingo. Pero Él ha sido bueno. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Hermano, si los ángeles comiendo maná llegaron a ser fuertes y estaban en esas habitaciones. Señor Jesucristo, gracias, gracias, gracias. Señor nuestro Dios, nos hemos vuelto tal vez gente que con todo lo que tenemos, con todo lo que nos has dado, no queremos caer como Lucifer, no queremos caer como Adán, no queremos caer como el pueblo de Israel, Señor. Hoy somos un remanente, hoy somos, Señor, una esposa que piensa distinto, que piensa diferente. Una esposa, Señor, que sabemos que nos has dado lo mejor. Y si en tu mente y en tu corazón puedes expresar a tal vez como los ángeles que vencieron tantos eones de años y al final al ver una carne que no se les había dado, dijeron no nos has dado lo mejor, Dios, y fueron y cayeron. A cuanto hoy Dios nos has dado lo mejor, el mejor lugar donde vivir, la mejor familia, las mejores cosas. Te damos gracias, Señor, el mejor trabajo, Dios. Gracias, los mejores hijos. Y en esta hora, es cierto, no está nuestra familia. Pero la familia que vino puede en este momento unirse por un momento. Ahí en tu casa, Dios te ha dado la mejor familia. Tal vez la enfermedad ha venido, Dios, para tocar nuestras manos, nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, gracias, gracias, gracias. Es lo que queremos ser en esta iglesia, Dios. Estas últimas semanas, saber que tal vez sí puedo fallar. Pero Dios, al final de la semana voy a decirte gracias, gracias, gracias. No lo entiendo, no lo comprendo, me duele, Señor, pero te somos agradecidos. Que nuestra acción de gracias pueda ser, Señor, el dar. Señor, el dar nuestra vida, el dar una comida, el dar también, Señor, nuestro tiempo. El dar, Señor, porque no queremos ser ingratos, Dios. Que nos dejes dar, Señor, nos dejes dar lo que tenemos, lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, todo darte a ti, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Dios, gracias. Bendito eres, bendito sea tu nombre. Y en esta tarde se hizo un avivamiento en las iglesias de IMEC Occidente y nos han pedido que podamos recoger una ofrenda. Así que en esta hora, en Dios no nos sobra, no nos falta. Nos dice la Biblia que conforme a nuestro corazón, conforme a nuestras vidas, podamos venir y poner en el alfolí. Podamos venir. Esta ofrenda que vamos a levantar como iglesia, así vamos poniéndola. La vamos a mandar a IMEC Occidente. Entonces, como casa de oración,
podemos venir delante de Dios a darla. Hermano, estamos en esta iglesia, hermano que nos escuchas, nos ves, y Dios nos dice que seamos agradecidos. Tal vez si tú deseas nuestro ministerio apoyarlo, también puedes mandar un inbox y podríamos poner una tarjeta. Si tú al oír este mensaje sobre quieres dar, lo puedes hacer. Nunca pedimos, ¿verdad? Pero Dios es bueno, nos pide que podemos dar. La viuda dio y a los siervos. Entonces, hermanos, si tal vez tú dices, escucho esta página, quieres dar, ¿verdad? Puedes hacerlo, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Nosotros agradecemos a la iglesia, aquí rentamos en donde estamos, la iglesia da para la renta, da para las cosas de Dios. Y podemos expresarlo, estamos en el mejor lugar. Amén. Lo que usted ha puesto es vida, lo que usted ha puesto es lo que Dios lo ha bendecido. Vamos a dar gracias a Dios porque esto ciertamente es para misioneros, misiones, iglesias, pisos, pintura, muchas cosas que iglesias necesitan. Señor, te damos gracias en esta hora. Podemos extender las manos, Señor, hacia ti. De lo que nos das, de lo que nos prestas, podemos hacerlo. Bendice la iglesia, casa de oración. Bendícela en manera grande y poderosa, Dios. Bendícela. Bendice a aquellos, Dios. Bendice sus vidas, sus trojes, todo lo que tienen, todo lo que hay en sus vidas. Están poniendo aquí vida, Señor. Lo entregamos para la obra, Dios. Lo entregamos para ti. Señor, eres tú bueno, eres tú fiel. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias por este momento. Gracias por lo que podemos hacer y tener. En este día vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Vamos a ir a casa, Dios. Vamos a hacer tantas cosas en la semana. Pero que cada día podamos levantarnos diciéndote gracias, gracias, me has dado lo mejor. Señor, bendice a tu pueblo, guarda su salida y su entrada, sus trabajos y sus vidas. Y el valle, Dios, que esté pasando, Dios, con la exaltación en donde estemos, podamos decirte gracias. Y en esta hora nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios. Dios les bendiga.